Hola, mi nombre es Angélica María Rodríguez Vázquez. Estamos en Mujeres que tejen la historia en América Latina y el Caribe. Este es un espacio que apoya la Fundación al Derecho y estamos en la entrevista número 21. Eh, Seguimos muy de cerca todo lo que viene sucediendo en Colombia desde el 28 de mayo, desde el 28 de abril y el 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, de la Trabajadora, el Día del Trabajo. Y por eso hemos querido volver a incentivar la idea de que una mujer que está en Colombia y que ha sido parte de la historia colombiana esté con nosotros en esta entrevista durante esta semana. Una semana muy importante para la movida latinoamericana y entonces le voy a dar entrada a ella. Eh, Ella es Pastora del Carmen Puertas Arias. ¿Cómo estás, Pastora? ¿Cómo te ha ido? Bien, Angélica, qué gustazo verte. Me da gusto y saberte que estamos más cerca ahora que nunca, pese a la distancia geográfica. Me Así encanta, es. gracias por este programa que me parece magnífico y es parte de la necesidad que tenemos también de dejar como compartir como estas experiencias que hemos vivido y es algo que también personalmente pues alienta mucho mi existencia, sigue alentando, porque yo digo que soy militante como Pastora Puertas o Pastora del Carmen, Puertas Arias. ¿Quién soy? Soy una mujer afro. Me defino como una mujer afrocolombiana, reconociendo mi descendencia triétnica, ¿sí? Y pues sí, gracias por esta invitación y espero hacer una retrospección de mi vida en esa parte, siendo parte de este tejido que ustedes están impulsando para visibilizar estas huellas que hemos estado construyendo. Exactamente. No te escucho, no te escucho. Y para hacer memoria, porque precisamente uno de los ejercicios que nos llevó a este marco del 1 de mayo, estas reformas que suceden en el país, también creo que es la repetición de la repetidera, ¿no? Como que si no hacemos un ejercicio de memoria constante y sonante de por qué el país, digamos, no crece solo en términos de productividad económica, sino porque no crece, no se reconstruye el tejido social, que es la base realmente de las sociedades para hacer sociedades distintas, ¿no? Así que bueno, me alegra mucho que estés en esta entrevista. Me encanta que te definas ya de entrada. Dices, soy militante y además dices, soy mujer afrocolombiana. Em, ¿Siempre te autodenominaste así? ¿Cómo fue el proceso para encontrar tu esencia, tu identidad, tus raíces? No, claro que primero que todo, Angélica, la construcción de las identidades se construye. Uno como ser humana nace como un ser vivo, de parte de la naturaleza, producto de todo ese boom, digámoslo así, esa explosión genética, pero nacemos sin identidad realmente, ¿sí? No tenemos sino la identidad como seres humanos. La construcción de lo que hemos vivido, digámoslo así, es una construcción en el proceso mismo de ir esculcando estas raíces, de dónde vengo, quién soy, por qué siento, por qué me gusta, por qué me muevo, mi configuración física, eh, esas tendencias que uno tiene y esos sentimientos, más bien esos sentimientos, esas emociones que están internas y que empiezan a preguntarse, ¿por qué me muevo así? ¿Por qué
siento esto, por qué me apego a esto, por qué me identifico con y por qué rechazo esto, ¿sí? Entonces, esta construcción de las raíces ha sido, primero que todo, como te digo, ya a partir de, de ser una persona militante, simplemente una mujer militante, militante de los 60, ¿sí? Eh, dirigente política, luego madre, luego y acompañada, más que todo con otro compañero, y formar una familia. La identidad en esos momentos, en la primera etapa, digámoslo así, se muestra como, sí, soy mujer, pero luego hay que construir también una identidad como mujer, porque, vuelvo y te repito, eso no lo define simplemente la configuración. Entonces, al definirme como mujer, tengo que hacer, hago parte de la búsqueda de esta identidad como mujer y hago parte del movimiento social de mujeres, conformamos las redes nacionales de mujeres, se empieza a hablar de los feminismos, pero también hay muchas cosas de ese feminismo, digamos, muy occidental, que no es el que tampoco hace que yo obtenga una raíz o tenga una identidad, me sienta con una identidad de construcción de una identidad como mujer, eh, desde este discurso de feminismo occidental. Yo particularmente siempre pensé que, que bueno, nacíamos y ya, soy una mujer que tengo unas raíces de la costa pacífica sur, de Tumaco. Es más, mi mamá me dio el privilegio de tener enterrado mi ombligo en una isla hermosa que se llama Tumaco. Y pues desde luego, pero digamos, esa identidad suya hacia ahí, es la historia, digamos, pero no hay una conciencia de quién eres realmente, ¿sí? Pese a que, bueno, vivíamos la cultura, eh, mi desarrollo es en Cali, eh, porque íbamos, veníamos, una infancia, digamos, dichosa, se puede decir dichosa, eh, sabiendo que gozábamos como y vivíamos esas dos culturas, ¿no? Sí, eso es algo, yo digo, prodigioso. Además, pues con un padre que también fue militante, muy desde muy pequeña escuchaba, escuché, digamos, en lugar de canciones de cuna, Rurú, mi niño, no sé qué, escuchaba tangos, escuchaba canciones de la trova cubana, eh, e historias, me leía y conocía que llegaban periódicos de Cuba, de Granma, de Rusia. Bueno, en fin, eso fue como el despertar, el de ir construyendo identidades, ¿sí? Y por eso, pues, la primera identidad es creer que eso era como la sociedad, como para mí vivir eso, pensaba siempre como que todo el mundo vivía lo mismo, que era igual. Pienso que eso era como una burbuja que se hacía al interior de lo que era ese hogar, ¿sí? De lo que fue mi hogar. Y hogar porque era alimentado por esos dos juegos, un juego, digo yo, donde los símbolos y los íconos, la hoz, el martillo, pero también estaba por el lado de mi madre la cruz, esa cosa sincrética, además, ella como buena tumaqueña, una mujer muy espiritual, pero también muy como mujer afro, aunque no tuviera una conciencia como mujer afro, pero muy templada, muy de temple, muy matrona, ¿sí? Y mi papá, pues, con su claridad política, también aceptaba y era
digamos, un sentido como conciliador para mantener ese fuego en ese hogar, ¿sí? Como que Sí. esa era la importancia que ellos nos daban, y ahí yo construyo una identidad, digámoslo así, de sentimientos políticos y de ir como haciéndome la idea de esa rebeldía que se da contra todas las injusticias, ¿no? Las Claro. injusticias, pero también la necesidad de hacer algo. ¿Mm? De Y tomar acciones. de hacer, de tomar acciones, porque además esas eran de las cosas que mi padre me exigía. Decía quieto. Él decía que al quedarse quieto se volvía atrás, que es lo que pasa, que lo que el quedarse quieto no solamente es quedarse quieto, sino que no se avanza, no solamente no se avanza, sino que se retrocede, ¿sí? Ujú, Porque el mundo va, va haciendo su avance. claro. Querramos o no, la rueda de la historia, la rueda de lo que es el desarrollo, bueno, de la sociedad, pues avanza. Y eso es lo que estamos viendo ahora. Yo pienso que esta situación que vivimos, que se repite, pues la viví también, y ellos a través de mi papá, que se tenía que perder, que salía, que entraba, pues era como algo, Porque, pero era como porque algo yo, natural. sí, porque yo precisamente en ese espacio yo quería consultarte cómo era la Colombia que tú recordaste de tu infancia, precisamente en Cali, ahora que Cali fue como el líder de la resistencia en este paro del 28 al 3 de mayo y que no sabemos cómo se redireccione esta situación en Colombia. ¿Cuáles son esos recuerdos de infancia para poder leer el país en ese tiempo? O sea, en esa época estaríamos hablando de qué año, un tiempo, y cuáles eran las lecturas que tendrías hoy como adulta sobre esa Colombia de ese momento. Bueno, mira, nosotros éramos jóvenes, nuestra generación, digamos, de los 60, pues vivíamos una época romántica e idealista de lo que eran los cambios. Y Colombia, en Cali en particular, lo que vivíamos era eso, un auge de lo que era toda la necesidad de cambio, de la rebeldía, de la de ser parte, digamos, de una que nos motivaban desde la parte académica y desde la parte social, las juntas comunales, por ejemplo, se vivía, era una autoridad. En los barrios las juntas comunales eran una autoridad donde se organizaba, por ejemplo, la integración del barrio a través de un paseo, pero yo lo que entiendo es que en esos momentos estábamos ya, digamos, decididos a, eran jóvenes de la JUCO, ¿sí me entiendes? De la juventud, que pensábamos un país diferente. Y así nos motivábamos. Allá se hacía, por ejemplo, una Colombia, una Cali, una sociedad donde ni siquiera, digamos, se percataba extractos sociales clarificados. Habían dos extractos, es decir, estaban los ricos, además porque me tocó vivir, mi papá compra una casa que era él muy visionario hacia el sur de Cali, después de que mi niñez había desarrollado en un barrio también que se llama el barrio obrero, ¿sí? Pero allí vivíamos como, ¿qué era lo que yo percibía? Una sociedad en Cali que pujaba por desarrollarse, ¿sí? Pero políticamente la gente tomaba también las cosas como con mucha claridad y mucha conciencia en cuanto a la cuestión de pelear los derechos equitativamente. Yo particularmente, pues era como el momento fundamental de trabajar la formación. Yo principalmente me oriento frente a eso, construyendo escuelas, participando como estudiante, éramos profesores de las escuelas, escuelas que se construían desde, fue un auge, por ejemplo, y eso sí fue orientado mucho por lo que eran las juntas comunales, donde estaban
los jóvenes de la JUCO, pero había muchos estudiantes. Digamos, nosotros ni siquiera percibíamos que éramos parte o u orientados, sino que hacíamos nuestra labor, no de porque éramos de una organización, sino porque era en la sociedad, éramos parte, digamos, de esa comunidad, ¿sí? Y queríamos hacer. Íbamos a barrios, particularmente participé empujada también por mi papá un poquito, en tomas de tierra para hacer escuela, ¿sí? Hoy en día esas escuelas son escuelas oficiales, ¿sí? Se volvieron en esos barrios, ¿sí? Y hacíamos talleres, hacíamos cultura, dábamos, digamos, ciertas expresiones a la cultura de los jóvenes para apartarlos como de esas situaciones que se daban, que ya se daban, ¿sí? La juventud, de que había, bueno, no había muchas opciones tampoco para la juventud, pero era más claro que la juventud necesitaba derroteros, ¿sí? Derroteros como que no se quedaran simplemente en la cuestión de estar en la vagancia, se decía en ese momento, o sea, no hacer nada productivo, sino que se dieran alguna orientación para ellos de manera que pudieran, por medio del teatro, muchas veces, de la cultura, de expresiones culturales, de lo que se sabía. Y así se hizo trabajos. ¿Y cómo veía yo esa ciudad? Esa ciudad la veíamos nosotros cuando ya empezamos, muy permeada al cambio, muy permeada a una necesidad de cambio político. Sí, ahí este ejercicio del cambio y especialmente el rol protagónico de la juventud, hombres y mujeres jóvenes, digamos que hoy podríamos extrapolar ese tiempo pasado y venir al tiempo presente. Y hoy los jóvenes en América Latina, porque no, si hacemos una revisión por el mapa de los últimos 4 o 5 años, vemos que son los jóvenes, es la juventud la que ha vuelto a asumir banderas y la que se ha puesto en la primera línea finalmente, ¿no? Entonces lo veíamos en Perú, lo veíamos en Chile, lo vemos en Colombia. De hecho, estas manifestaciones o las marchas, tanto del 2019 como las de este momento, pues el mayor número de afectados han sido las personas jóvenes. Y también me mencionabas, pues, que has sido madre, ¿no? Entonces, me conmueve mucho esas tres, digamos, conexiones, porque además de todo estamos en el mes de la madre, y es como cómo se conecta ahí esa relación entre la maternidad y la lucha, como una primera instancia, y esa segunda es cómo manejar también estos duelos, porque eso que tú planteabas de tu tiempo de juventud, es algo que lo seguimos viendo, o sea, la juventud sí es activa, sí tiene un rol protagónico, pero el problema es que los estamos matando. El problema es que están en las primeras líneas y entonces ahí dejo esas dos vertientes como para ver cuál de las dos quieres abordar, porque ambas son como muy importantes. Sí, mira, esto que está pasando ahorita, de ver de nuevo digamos, levantamiento a nivel mundial, porque se da desde viejos continentes al nuevo continente, la juventud colocándose al frente, ¿sí? Hombres y mujeres, además, bueno, con yo pienso con una connotación más, ¿cómo te dijera? Más integrativa en cuanto a que pues tiene mucha más información, tiene muchas variantes, ¿sí? Pero, pero se manifiesta que era lo que nosotros veíamos en los 60. Nosotros realmente, o por lo menos lo que pasaba en Cali, o lo que nos pasó es que en ese hogar hubo unos cimientos, que soy la única, además de la familia, que se levantan ellos, ¿sí me entiendes? Políticamente,
esos cimientos políticos de defensa de derechos humanos, de construcción de una identidad política, de hacer conciencia política como joven, de trabajar por las comunidades, de trabajar y defender los derechos de las comunidades, pues solamente eh, lo hago como una mujer en esos momentos de mi vida, y soy la única que realmente toma esos cimientos y se eleva en ellos, ¿sí? Se desarrolla en ellos, ¿sí? Pasa a ser la militante. Y los jóvenes que teníamos, ¿por qué? Porque no había más opciones, o allá, como yo veo ahorita, los jóvenes acá, pues son, digamos, tienen más conciencia libertaria, me parece, me da esta impresión. Y cómo se combina, son más, las mujeres por lo menos, son ya con mucho recorrido, pienso yo, y con mucha claridad en cuanto a ser mujer, porque eso si no nos digamos mentiras, y su rol como mujer, digamos, lo hacen en una forma más autónoma que en esos momentos. En los momentos nuestros éramos muy poquitas los que queríamos trabajar la autonomía como mujer. Además, porque como militantes tampoco era que se daba mucho espacio. Y aunque nos rebelábamos y no queríamos en el fondo, digamos, y teníamos claridad de que teníamos que construir nuestra autonomía, pero también nos empapábamos de otra situación de formación en cuanto a que pues, el movimiento estaba atravesado por un machismo y un patriarcalismo y una concepción patriarcal de lo que son el movimiento de izquierda o de derecha, patriarcal, no digámoslo así, tan vertical, ¿sí? Porque pues de todas formas nuestra alianza y nuestras uniones no las hacíamos desde una perspectiva judeocristiana, aunque muchas veces, por ejemplo, yo me casé y me casé por la iglesia, siendo atea, siendo Las atea. cosas que hay que escuchar, ¿no? Entonces, pero ¿ah? Que digo que las cosas que hay que escuchar, ¿no? Pero qué bello esa parte. Me reivindicaba atea, pero imagínate que, por ejemplo, nosotros vivíamos, por eso digo, en unas situaciones como de conciliar, y como siempre era como tenemos que ir al ritmo de lo que da la comunidad. Y vamos a un barrio, pues no podíamos ir frente a tener unas situaciones como de apariencias también, ¿no? De una vida normal, ¿sí me entiendes? De una vida normal. Y eso, la mayor parte de ese peso la llevamos las mujeres cuando ya constituimos en esa época. Que yo veía, por ejemplo, Cali hoy en día y me recordó ayer, antier, en todas estas marchas, y me conectaba con la gente allá y aplaudía. Y la verdad, la emoción tan grande de saber, yo me acuerdo para un 3 de junio, que fue, digamos, cuando como que esa represión que hubo en Cali empezó a despertar a esos jóvenes de esa época, nos despertó y nosotros éramos como de un sueño ideal, como, uy, sí, viva Juco y pintarnos y tal, e ir y trabajar. Nosotros hicimos una alianza obrero estudiantil, campesina, bueno, íbamos a trabajar, nos escapábamos, bueno, como te digo, en esa cuestión de la toma de tierras, tanto para las escuelas en la ciudad como también en el campo, ¿no? Y los estudiantes en esa época, pero sobre todo, pues nosotras las mujeres éramos las minorías en todo, ¿no? En todo. Y las urbanas sí que más, pues estábamos jóvenes, estudiantes, entre otras cosas, para poder continuar y hacer parte con esa mirada patriarcal, machista y todo,
y tomarnos, digamos, el derecho de pertenecer a una militancia y ser parte de una célula y ser políticas reconocidas y dirigentes y tal, pues teníamos que dejar aplazar muchas cosas personales, muchas cosas de realización, entre otras cosas el estudio. El estudio ya, digamos, la academia había que dejarla, además porque íbamos en una perspectiva de que pues el cambio iba a ser en 5 años, era como la meta, ¿no? En 5 años nos tomamos el poder, la izquierda, y hay un cambio. Eh, y ya viene y nos soñábamos. Yo personalmente yo soñaba ver pues la gente, así como en esas novelas o esa historia que nos contaban de la liberación de en Cuba, de la toma de poder, de cambio. Entonces vamos a intentar, es claro, cuando las cosas se van prolongando, y vuelvo y te repito, en esa marcha del 3 de junio, en los 69, 70, en Cali, ahí personalmente se me cambió toda la vida, eh, se descubre realmente las andadas, como se dice en mi casa, alrededor de mi familia, porque hay un toque de queda. Nosotros habíamos salido en la marcha, manifestábamos con muchas banderas blancas, éramos parte de un comité de estudiantes de la Universidad del Valle, con enfermeras, estudiantes de medicina, eh, hasta arquitectos de arquitectura. Pero las mujeres decidimos que íbamos a montar unas mesas como para auxiliar a los compañeros si les daban unas pedradas y todo el cuento, auxiliarlas, y montamos con bandera blanca y cruz roja, mejor dicho, nosotros, era como hacer un símbolo de eso es un territorio de paz. Acá simplemente estamos apoyando, pero somos territorio de paz para favorecer. El cual, mira, nos levantaron a plomo. Corrimos con tan mala suerte en Cali, hay un barrio, corrimos por el lado de la universidad, íbamos por lo que precisamente también en este año se vio esa marcha, ayer antier, por la quinta. Claro, la quinta en estos momentos no era la quinta amplia como se ve ahora, era una calle quinta, era calle, no era una gran avenida. Corrimos con tan mala suerte que corrimos hacia una calle cegada, o sea, se interrumpía, no tenía salida, y hasta allá nos siguieron disparando. Y nos salvamos que no nos mataran en esos momentos porque una señora, una viejita de una de las casas abrió y nos metimos debajo de, ¿cómo sería el susto tan grande que teníamos? Que caíamos debajo de la cama porque estábamos en estado de sitio y la policía podía entrar. Y entonces y podían derribar y querían derribar, y nosotros y ellas nos metieron, y ellas nos salvaron realmente, jóvenes, inocentes, idealistas y todo. Pero Sí. allí personalmente comprendí que esto no era de juego, no era de había un Estado que había que había muchos, se le cambia a uno como la idea de que la lucha es de lucha, realmente. ¿Sí? Esto no lo iban a ceder así como tan fácilmente. Y ahí tomo yo una decisión enorme porque pues ya me entrego a ser más bien como la militante. La militante y Ahí, pues ahí hay una pregunta que siempre me queda como en el corazón y es la relación con la muerte. ¿Cómo se asume una persona que es militante frente al encuentro con la muerte? eh, bueno, tú sabes que uno se prepara para eso. Es lo primero que uno sabe que tiene que enfrentar. Y como te digo, eso fue personalmente ese fue mi bautizo. Y comprendí que sí, que había que despojarse. No teníamos que tener muchas anclas
en este estadio porque ya había yo decidido. Eso fue, digamos, en lo personal lo que yo pensé, porque estábamos en eso. Nosotros hacíamos, en la organización se hace, digamos, toda una cuestión de compromiso, lo que le llaman el minuto de conciencia o conspirativo. Eso era muy bonito porque era pues cantar era hacer como llevar nuestro compromiso y bueno, salimos y la verdad es que estamos, sentíamos tanta necesidad. Yo pienso que el revolucionario en Colombia y en el mundo entero, digamos que ha permitido hacer cambios y que se somete a, si no nos crean y nos vean como si fuéramos los bandidos o los que estamos enfrente al régimen instituido, pues somos personas totalmente al margen de la ley. Eh, pero espiritualmente no saben lo capaces que somos de sentir tanto amor por una patria, tanto amor por un mejor porvenir para una sociedad, que estamos dispuestos a dar esa vida que nos otorgaron, pero que nos pusieron también una misión, yo pienso, ¿no? No es una cuestión de que, ay, no, el ego pues más grande y la heroína o el héroe. No, no, por el contrario. Los héroes realmente son los que menos se conocen, ¿sí? Y tú sabes esto, ¿sí? O las heroínas quedaron, hay muchas heroínas que han quedado, que han formado y que quedaron allí. Muchísimas heroínas, campesinas, indígenas, mestizas, ¿sí? Qué interesante lo que nos vienes relatando, ¿no? Porque podemos decir primero que los roles de las mujeres en la historia, específicamente de Colombia, de los 60 hacia acá, pues también han ido cambiando, ¿no? Hablamos también de la juventud y el rol de la juventud, como históricamente también ha sido un grupo poblacional al que, digamos, le juzgamos, le condenamos, pero realmente es la juventud la promotora de las revoluciones mismas, entendida la revolución como ese engranaje para el movimiento, ¿no? Y para las transformaciones. Entonces, me encanta porque además nos vienes relatando desde de ese espíritu que traías, muy inspirado por tu padre, lo decías. No sé si podemos también ver qué otras influencias te hicieron o te llevaron a ser la mujer que eres hoy en esa línea ancestral, pues, digamos, después de muchos años, además de, obviamente, del trabajo de tu padre, ¿hay alguna otra influencia que tú puedas identificar o ahora que, digamos, puedes ver la vida con lente feminista, afro, ¿sí? ¿Hay mujeres afro en la historia que podamos remembrar? Bueno, mira, vuelvo y te repito, siempre hay que mirar en la época en la que vivimos. Yo fundamentalmente reivindico mucho la memoria de la influencia, digamos, que ejerció mi padre. En estos días discutía yo con un hermano mayor y que yo les decía, con mis hermanos mayores, pues yo les digo, pero ustedes, ¿por qué cambiaron tanto? Mujeriegos, machistas, ellos consideran que no lavo un plato porque es que eso le corresponde a las mujeres y yo porque tengo que lavar plato, entonces criticando a los otros que lava plato. Entonces yo le decía a que es de lo más machista y siempre tenemos, eh, sí, pero es que eso no fue la influencia que nosotros tuvimos. Y yo me acuerdo que ustedes, como hermanos mayores que eran, tenían que lavar platos. Nosotros como mujeres pequeñas, éramos mimadas más bien, ¿sí? Y mi padre nunca permitió, por lo menos yo que hago parte, como soy como la mayor de las últimas, que fuimos mujeres,
pero y soy la octava, digamos, en el rango de hermanos, ¿sí? Soy la octava, ocupo ese puesto octavo, pero yo era como la mujer que toma la mujer en la influencia de las mujeres afro, en la cultura afro, la mujer mayor ejerce cierta autoridad, así no sea la mayor de todos los hermanos, pero por ser mujer también le corresponden unos roles y unas cuestiones diferentes. Pero mi padre no permitía, por ejemplo, de que llegara algún hermano a decir, mira, necesito comer y sírvame, no. ¿Sí me entiendes? No. Ellos tenían que ir a buscar a la cocina, si no había nada, pues mi mamá alcahueteaba, pero no, ¿sí? Pero no era como no fui criada y viendo como una obligación de tener esa, 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 esa obligación, ¿no? Madre un poquito se resistía y por lo menos a mí decía que me iba a volver una mujer macho por andar tanto en la calle, por la necesidad que sentía de aprender a jugar también como mis hermanos con bolas y con trompos y bueno, yo subía a árboles y todo. A ver, pero recordemos la pregunta que tú me haces. Eh, la influencia, digamos, sobre todo las campesinas de la ANUC, de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos. Fue algo para mí impactante ver esas mujeres, pues incluso no eran las mujeres jóvenes en ese momento, ya no eran jóvenes, ya eran ya las matronas, mujeres piangüeras, ¿sí me entiendes? Mm, y que, y las mujeres sindicalistas que se empezaban a perfilar, ¿sí? Con estas historias, y pues una influencia de María Cano, pues no nos digamos mentiras, esas historias, Policarpa Salabarrieta, no, pues no, y eso lo llevábamos al teatro, Angélica. Además hacíamos teatro con eso era una forma de llevar la cultura y hacer formación y hacer conciencia, decíamos, de clase y política para la juventud, ¿sí? Entonces, Sí, para nosotros las mujeres, María Cano, su historia, y para mí, digamos, fueron influencia grande. Políticamente hablando, digamos, con esa claridad, esa historia con sí, que se narraban. Eh, Rosa Parks, para la cuestión de ir construyendo los derechos de las mujeres como tales. Simone de Beauvoir fue una mujer, digamos, y pues Angela Davis sí fue la influencia de las panteras negras, más que tuve la oportunidad de conocer en esos momentos, era pues el ícono y era pues, no. ¿Quién usaba un afro? Entonces, relátanos un poco ese encuentro con Angela Davis. no, pues algo emocionantísimas, porque además tú sabes que yo edito una agenda de mujeres afro y pues ella fue de las primeras mujeres que yo relevé en agenda. Todas usábamos afro, nosotras como mujeres afro, con cabello. Ya no usaba ni la toga, ya no me hacía, ya no me dejaba, nunca me gustó que me alisaran el cabello, que me lo cambiaran, que me lo laciaran. Nunca me gustó que ponerme a endularme ni nada de esas cosas. Entonces mi cabello era preciso y pues el afro fue el ícono, digámoslo así, era un símbolo de las mujeres rebeldes. Entonces, fui afro. Y pues como siempre el puño en alto, el de izquierda, entonces, esas fueron las influencias en todo. Y también mira, yo a los 5 años, nosotros en la infancia, mi infancia transcurría entre una lectura que lo hacían los papás, eran los que le enseñaban a uno a leer y escribir, y pues yo quería leer y escribir, y yo a los 4 o 5 años ya sabía leer, como decían en esa época de corrido. ¿Por qué? Porque mi mamá también le encantaba, para ella, digamos, yo creo que fue una mujer muy avanzada porque tenía 5.º año de primaria y había sido maestra en su pueblo, en Tumaco, ¿sí?
como, se había desempeñado como maestra. Entonces, y mi mamá era muy amante de la lectura, ¿sí? Cosía, leía, bueno, muy buena cocinera también. Pero eso lo que yo percibía o yo conocía es que para mí eso era un gran complemento, ¿sí? Y mi padre, como decía, que nosotras las mujeres estábamos privilegiadas por muchas cosas físicas que nos permitía hacer de lo que sea. El hombre tenía una gran desventaja en ese sentido, ¿sí? Que se podía dominar simplemente con un golpe abajo. Nosotros no nos estorbaba nada. Eso, y podíamos hacer volar. Entonces él me ponía muchos ejemplos de mujeres, me dio a conocer eh, una, me daba a conocer todas las historias de mujeres que llegaban en esas revistas que recibían. Decía, una mujer tiene que prepararse para poder en un avión y también hacer unos ricos platillos en la casa, o lo que se dedique, pero hágalo bien. ¿Sí me entiendes? Como esas cosas complementarias. Claro, Y yo pienso que eso pero es algo de los que, roles tradicionales, o sea, ¿cómo? estar en cualquier rol, ¿Cómo? que salir de los roles tradicionales, pero también estar en cualquier rol, o sea, tener las habilidades para Yo desarrollarse libremente. agradezco, yo agradezco muchísimo eso en mi vida, digamos, como yo lo veo ahora. Eh, no se me hace extraño, por ejemplo, la cuestión de la tecnología, pero también para mí fue traer todos esos conocimientos, aunque no me gustaba, pero también acá en este espacio para mí fue de las fortalezas que, digamos, yo contaba, ¿sí? Mm, Peleaba, digamos, por ejemplo, para que si estábamos en una reunión no me tocara hacer la casino, secretaria. ni por qué, ni la secretaria, pero era la secretaria muy destacada y eso me dio, digamos, para ser secretaria de un gran líder que mataron en Cali. Y, pero yo sabía taquigrafía, aunque no me gustó nunca que mi mamá me pusiera a estudiar bachillerato comercial, sabía taquigrafía, ¿sí? Claro, Una gran ventaja. Y resulta que después que entro a la escuela que es mi rol ahora, de, de medicina china, eh, Hachín. esa, digamos, ese aprendizaje de jeroglíficos me da para aprender también lo que son los jeroglíficos chinos del Tianchen, ¿sí me entiendes? Del Sí, Tianjian, dame de toda un esa segundo cultura. para explicarle a la audiencia que no entiende lo de la taquigrafía y el bachillerato comercial. Entonces, una época cuando uno estudiaba el bachillerato comercial, que antes de aprender mecanografía, le enseñaban a taquigrafía. Yo también tomé como 2 veces taquigrafía y era unos jeroglíficos, efectivamente, como dice Pastora, y uno aprendía ese lenguaje y escribía taquigrafía. La pregunta, porque yo realmente nunca lo entendí, era, ¿eso es para que la secretaria desarrollara la habilidad de copiar muy rápido, para mandar mensajes en clave? ¿Cuál era la función de la taquigrafía? Yo hice el bachillerato técnico comercial porque así se definió y me tocó como en el estreno ese cambio del ministerio. Y mi mamá, por el hecho de que pues ya mi papá no estaba, me exigió que yo estudiara bachillerato comercial y no entrar, y renunció a una beca que me había ganado en la normal, en Cali. Entonces yo lo que quería era estudiar en la normal. Yo no quería ser secretaria, pero ella influenciada y porque eso era rápido y ella con la intención de que, bueno, se sale y ya tiene un conocimiento y se va a trabajar. Esa era como la pues, ya, gradúa y tal.
pero a nosotros nos enseñaba cuatro apuntes que le dictaba el jefe rapidísimo para poderlos tomar rápido. Y luego sí se pasaba a la mecanografía, las cartas, los documentos y todo. Porque digo que eso fue un gran baluarte y yo me sentía poderosa porque, claro, yo podía tal mandar en clave y cogerlas y tal, y yo sabía que eso tal, y me lo guardaba y yo, ¿sí me entiendes? Eso eran como de las cosas, porque pues nuestro trabajo, digamos, mi trabajo político era abierto, ¿sí? Era la maestra en la escuela sindical de Anchicayá, era la maestra en la escuela sindical del barrio, que en esa época se llamaba el sindical, que precisamente fue el que bombardearon ahora, pues, y todo ese sector del 12 de octubre, ¿sí? Imagínate cómo se ve la historia, cómo está uno como, wow, digo, gracias vida, porque fíjate, me tocó, por eso yo digo, soy de lo más agradecida con la vida, porque llegar a esta altura y poder volver a mirar eso, ¿no? Volver a conocer eso. Claro, porque Eso, finalmente eres protagonista de la historia y has tejido la historia en clave de transformación también. Porque además, después de todo este trabajo como militante, también mencionaste que eras madre, el trabajo como sindicalista también en este ejercicio y el trabajo que tiene que ver con las organizaciones sociales, ¿no? Y ahí empiezas a hacer un fortalecimiento a nivel de tejido social, un fortalecimiento con otras mujeres. ¿Cómo también te vas, digamos, ya asumiendo como un rol? Bueno, has sido sujeta política desde niña, pero cómo vas asumiendo también ese rol y has sido formadora desde muy adolescente también, pero ese rol de ayudar o ser parte del empoderamiento de otras también, de que encuentren sus raíces, de que encuentren su trabajo mismo. ¿Cómo ha sido el rol de pastora en función del empoderamiento femenino de otras mujeres también? sí, mira, la vida se tiene que vivir en espiral. Yo siempre digo que la vida es una espiral para uno, ¿sí? Entonces eso, así como pues son la etapa de la vida, la infancia, la adolescencia, la preadolescencia, hasta que llegamos a la adultez mayor, como dicen ahora, bueno, vieja es la cédula, pero pues sigo campante y reinante. Bueno, yo empiezo a decirles, mira, por favor, no, yo tengo un problema físico de enfermedad, eh, pierdo a mi segundo hijo, ya nos habían trasladado ya me habían trasladado a Bogotá con una misión, porque pues yo tengo problemas de salud, entonces me, como se dice, me dan como tengo que salir de tener tanta carga de responsabilidades políticas en la organización y me colocan en, en la construcción de lo que fue el frente, no sé, el frente político, social y político. Eso fue etapa preconstituyente, ¿sí me Antes de entiendes? hacer una papeleta. Ah, sí, fue en todo ese rol. Y Ujú. por Y un ende, poco preconstituyente. contextualizar a los oyentes, es como el tiempo previo para la nueva constitución política en Colombia que fue en el 91. Entonces, más o menos desde el Y 80 previo y... a los diálogos, y previo a los diálogos, recuerda, a los diálogos de esta desmovilización, del Quintinlame, del EPL y de lo que fue el M-19, recuérdate. Previo a Sí, eso, previo es una etapa, digamos, ¿sí? Todas estas situaciones que se viven. Viene también el auge del movimiento de las mujeres ya, pero el auge, nosotros
siempre celebrábamos un 8 de marzo, Día de la Mujer Trabajadora, ¿sí? No de la mujer, no de los regalos de rosas, sino que era una labor del movimiento sindical. Y se forma la Casa de la mujer trabajadora, que luego viene a ser parte del departamento de la CUT, el departamento de la mujer de la CUT, ¿sí? La Casa de la Mujer Trabajadora, con unas mujeres, bueno, Feria Londoño, están está María Luisa Díaz, que era del sindicato del acueducto. Bueno, resulta que yo me encuentro en ese movimiento y yo planteo la necesidad de definitivamente no quiero ya ser la militante política, me quedo en la militancia social y empiezo a ser parte en la construcción de la Red Nacional de Mujeres. En esa Red Nacional de Mujeres, pues me encuentro con que hacemos un gran evento, un gran encuentro, todo esto es preconstituyente y prediálogos, ¿sí? Ya digamos como parte del movimiento social amplio que se da, donde entran las mujeres, digamos, que habíamos sido militantes, somos las que empezamos como a tejer y a construir este frente. Y como te digo, para mí me tocó en la labor de la parte de sindical de las mujeres aquí en Bogotá. Esa era como mi labor, digamos, asignada, ¿sí? Y empiezo pues a trabajar con lo de la Casa de la Mujer Trabajadora, luego se constituye la CUT, pero después, y en esta casa es parte del departamento, vuelvo y te repito. La Red Nacional de Mujeres, en la Escuela de Mujer y Género de la Nacional, entonces hay que trabajar también la construcción de la identidad de género, y con Juanita Barreto, en esa época empieza a darse la lucha también por los derechos de las mujeres, y se establece una agenda para la construcción de la política pública de mujeres, de mujer y género, ¿sí? Que vemos ahora pues en lo que ya quedó constituido, hicimos plantones, digamos también parte de esa construcción de identidad, pero también me alegra muchísimo haber sido parte de eso, de hacer, ahí era, digamos, esta forma de lucha amplia donde nos íbamos a hacer plantones al Consejo para que constituyera la política pública de mujer y género. Y luego las casas de igualdad y oportunidades para las mujeres, luego los comités. Bueno, mi trabajo fue acá en la Candelaria. Eso fue una experiencia muy hermosa, muy linda encontrarme con esas mujeres, después de que paralelamente pues estaba trabajando también con una agencia que me pagaba, primera vez que yo recibía un sueldo así grande y todo, entonces quedaba así. Después de tantos años tejiendo y construyendo, dices, bueno, por fin, la Porque, reivindicación económica pero ya también. era una trabajadora pagada también, pero bueno, y eso pues en eso, pero ya porque pues había decidido, había negociado de que pues no, ya quería como retomar la rienda y ya no quería ser, a uno lo elegían profesional del partido, o sea, dependía de la organización económicamente, ¿sí me entiendes? Pero era muy restringido para hacer las labores. ¿Qué te iba a decir? Eso fue muy bonito lo del retejer, digamos, esta identidad también como mujer, eh, y encontrarme con mujeres muy, muy, muy valiosas, muy valiosas, muy valiosas, muy valientes. Aida Bella, que también pues fuimos ahí como otras mujeres que me escapan el nombre, que están por fuera. Pues de esa reivindicación y esa memoria, hay mujeres que ya no nos acompañan. Podríamos mencionar algunas de ellas que fueron parte de esta historia, de este tejido
digamos, el empoderamiento y el posicionamiento del tema de género en la agenda pública del país, porque digamos que a esas mujeres también le debemos el resultado de lo que tenemos hoy. Sí, bueno, la verdad es que hay muchas mujeres, aunque todavía no están, digamos, en el plano acá, pero ellas siguen allí. Mm, el caso para mí, digamos, todas estas mujeres en la Universidad Nacional, como Juanita Barreto, mm, ella está viva, tú sabes que ella está viva. Fue como de las, bueno, luego vino Viveros, que también están vivas, que han hecho parte de esta agenda. Em, pues así que se hayan ido de todo esto, un poquito que nos hemos como marginado, que puedo decir que esa fue la palabra también, porque yo me margino de la militancia política de la organización y pues tomo esta militancia abierta como militante de los derechos humanos. Cuando llega la cuestión de la desmovilización del EM, del EPL, del Quintilame, de lo de Arco Iris que se forma, que era la parte del ELN, yo no me meto en esa corriente de desmovilización, volviendo un poquito atrás, porque ya estaba yo decidida que iba a seguir en mi trabajo abierto y yo ya había renuncio, digamos, primero que todo porque llegó que la desmovilización era una dejada de armas. Yo no era de la parte armada, era de la parte política y pues políticamente quiere decir que mi cerebro no se iba a desmovilizar porque mi pensamiento sigue siendo lo mismo, de izquierda. Me relevo y remacho eso. ¿Sí me entiendes? No me Sí, iba claro. a, no podía desmovilizarme, mi pensamiento no se iba a quedar quieto, sigue siendo. Entonces yo les dije a los compañeros, gracias, pero no, Ujú. yo ya llevo un tiempito en esto, sigo en mi trabajo, y ahí es donde me meto pues más de lleno a ser militante del movimiento feminista. Y no me recuerdo en estos momentos qué mujeres de esa época que no estén, sé que todavía están vivas, aunque no están allí, está Leonor. Leonor fue una mujer que también estuvo incluso al lado de Camilo Torres y ella está viva, tiene casi 100 años, va a cumplir. Eh, bueno, hay muchas historias y muchas mujeres que nos hemos encontrado. Sí, lo digo también porque no solo por el conflicto armado, la guerra se haya llevado a las compañeras, sino porque el paso del tiempo, el COVID, entre muchos otros. Y lo que dices también, que las decisiones personales de tomar distancia y pues porque muchas también quedaron en el anonimato, ¿no? O sea, muchas de ellas militaron de manera anónima como debió haber sido y nunca fue público su perfil, Gracias. su capacidad. Ujú. Bueno, Sí, pastora, me encantó. ¿Tú cómo te has sentido hasta el momento? bueno, muy emocionada. A mí, por eso yo digo, bueno, sí, yo tengo esta edad, pero es que a mí hay cosas que la siento profundamente, que me emociona, que me vibra. Tengo la vibra, me rejuvenece. Entonces me he sentido muy grata con esto y contigo y recordar todo esto es vida, es vivirla, Estoy ¿no? bien. Para Eh, ir cerrando ya la vista y en este momento coyuntural en el que nos encontramos, ¿cuál es la mirada que tienes? O sea, cuando estabas en los 60 decías, tenía una mirada esperanzadora. Hoy en día, ¿cuál es tu mirada pues frente a la realidad del país, de Latinoamérica? la verdad, después de lo del plebiscito, que como, primero que todo, porque me parecía absurdo
que un pueblo admitiera que había que sacar un plebiscito para decir si quería la paz. Me parecía absurdo. Pero con todo eso, pues había una esperanza de que pues la gente dijera, no, y vamos a apoyar. Toda esta cuestión de la desmovilización de la FARC y todo este cuento, pues como el gran, digamos, paso que iba a dar la sociedad colombiana, el país, que se iba a apostar, digamos, a tener como toda esos talentos, digamos así, esas mentes ya no puestas en armas, eh, pues había una gran esperanza. Yo personalmente me sentía muy frustración hasta estos días del paro. No, cuando anunciaron lo del paro, eh, pues había como en medio de la pandemia y de estos miedos y del COVID, yo decía, esta es una situación eh, imprevista, ¿sí? Para un movimiento social, ¿cómo se va a responder ahora? ¿Sí me entiendes? Pero yo tenía como una frustración, mucho tiempo, digamos, como ¿qué está pasando en este país? Nos están matando, siguen matando dirigentes, se comieron los diálogos, siguen matando a la gente que depositó, digamos, su forma de defensa, que era el arma, pero sigue con su pensamiento, pero no lo dejan tampoco, no dejan aportar, sobre todo mujeres que han caído. Eh, Me sentía muy dolida, la verdad, muy dolida con este país, muy enferma además, por dentro, pese a que pues tengo que levantarme, sanar, porque estoy sanadora. Eh, pero sentía, digamos, esa situación de zozobra en mi corazón, ¿no? Ujú. De un país, zozobra, Sí. ganas de mucho miedo, mucho. Sin embargo, pues esto que pasó en Cali, que he visto acá, porque han pasado por la 23, no, los esmato por el hecho de estar nosotros aplaudiendo a los muchachos cuando los arrinconaban, salían corriendo, nos gasearon, llegaron acá, digamos, hubo todos y todo ese cuento. Y también me puse a reflexionar de que no, la gente no va a parar. Eso, digamos, para mí, vuelvo y te repito, Angélica, es como, renace como una esperanza. Y renace en esa juventud, ¿sí? Bueno, una juventud que tiene muchas más herramientas, digámoslo así, puede tener muchas más variantes, pero eso renace la esperanza, renace mucho lo que se ha vivido en Cali, vuelvo y te repito, lo que acá, la cultura, los muchachos, con salir con sus violines, con sus guitarras, bueno, en fin. Lo que sí es que, desde el punto de vista de lo que es movimiento afro, sí, yo me reservo mucho. Me parece que se queda sí, estamos atrasados, muy atrasados políticamente, ¿sí? De pronto hay unos estallidos, pero hasta dónde llega y eso es una autocrítica también que debe hacerse el movimiento, digamos, de cambio, ¿sí? Porque ya hay que cambiar también las situaciones. Mire lo que nos están mostrando. La gente ya no está mirando por color político, ya no está mirando, estamos tratando de que sea una sociedad consciente y vaya tras unos específicos objetivos, ¿sí? Que es lograr una sociedad equitativa, una sociedad libre de racismo, ¿sí? Y libre sí, hay que cerrar esta brecha, ¿sí? Y esa es la esperanza, por eso renace la esperanza. No te escucho, no te escucho, no te escucho. El racismo, la xenofobia, la misoginia, todos los discursos de odio, la transfobia, la homofobia, o sea, es que estamos tan cargados de odio en el corazón que de ahí es donde hay que empezar a
liberar y a desangrar esa pus que tenemos adentro, lavarnos como sociedad, digo yo, no sé, como un ejercicio simbólico de desinfectar nuestra sociedad, pero no desinfectar en el sentido de mandar aviones o a fumigar, sí, aéreamente, no estoy hablando en ese sentido, sino en el sentido de liberarnos y el sentido de podernos volver a contactar como tejido, como humanos. Yo creo que ahí está una de las situaciones bien difíciles con Colombia y con Latinoamérica, donde las heridas están tan abiertas todavía, ¿no? Volveríamos al libro de las venas abiertas en América Latina. Latina. De Galeano. Pero bueno, esto vuelve como a renacer, pero sí quedan estas inquietudes de frustración, digamos. ¿Dónde queda entonces? Se da una lucha contra una reforma tributaria, ¿sí? Y la dan la gente que menos, eh, digamos, tendría que sentirse afectado por esa reforma tributaria, ¿sí? O, pero se deja atrás, digamos, no va a desaparecer los chicos que sufren el matoneo por su color de piel, por sus acentos, incluso hasta por el acento ya, digamos, en las grandes ciudades, en los colegios, los niños, digamos, llegan a estado de frustración. O sea, hay muchas cosas que tenemos que seguir tratando de cambiar y como tú dices, de lavar eh, los prejuicios que quedan en ese, porque esos son parte, digamos, de la infraestructura de una sociedad, ¿sí? Con la que se ha formado. Una sociedad hegemónica que nos ha trazado nuestra visión, nos cambiaron nuestras propias e individuales ideologías y cosmovisión. Entonces se habla a veces de que esto no es de ideología, no, esto sí es de ideología. Esto sí, nosotros tenemos una cosmovisión como grupos étnicos, pero esta no es tanto una cosmovisión, esta es una ideología, ¿sí? Entonces la Ujú. cuestión es que no, pero es que esto no se trata, no, esto sí se trata. Y por eso tenemos una nueva constitución en el país donde se reconocen los derechos individuales y colectivos de comunidades que antes no habían sido visibilizadas. Y esos fueron de los grandes logros, como te digo, ¿sí? De los grandes logros, de manera Del que 91, sí. claro, que se diera, digamos, se reconociera los grupos étnicos en Colombia, ¿sí? El de los rom, de los gitanos, de los rom gitanos, de los afro y los indígenas, ¿sí? Pero nosotros no hemos avanzado. Mira que hay leyes, por ejemplo, yo digo, bueno, sí, la lucha contra la reforma tributaria, pero es que estos vienen reformando todo. Por ejemplo, el derecho a la consulta previa para las comunidades étnicas en Colombia no, no, es una pelea. ¿Qué es lo que pasó en Buenaventura? ¿Sí? Va a seguir De así. Te agradecemos mucho por haber estado en esta entrevista de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina. Entonces, ya te estaba diciendo que muchísimas gracias por ser parte de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Y estoy muy agradecida de todo este recuento que nos has dado de la historia de Colombia, porque soy una convencida que hay una deuda educativa en el currículo de nuestro país en donde se hable de la reivindicación de derechos de las mujeres y en donde se reconozca cuáles han sido las luchas, pero también cuáles han sido los espacios en donde nos han contado las historias. Así que, Pastora, gracias por relatarnos todas esas partes y no sé si quieras como terminar esa idea en la que venías desarrollando sobre el rol de ser sujeta política activa para convertirte en esa sujeta política social activa. Y también como poder desmitificar ante la sociedad eh, como ese, ¿cómo explicarlo?
hemos sido, lo decías en un momento del relato, se ha condenado y se ha juzgado a quienes militan políticamente, ¿cierto? Digamos, toda la descendencia de la UP, toda la desmovilización del M-19, toda la desmovilización del Quintil Lame, bueno, de las sin fin accionares, se les ha juzgado, se les ha condenado cruelmente y asumirse además de izquierda en Colombia es como un pecado. En ese pro de poder ir sanando la sociedad, ¿cómo podemos seguir avanzando? Ya nos dabas algunas luces frente, por lo menos a lo étnico, reconocer que sí hay unas violencias desde las escuelas. Nos dabas algunas pistas con el tema de las mujeres y también nos estabas dando unas pistas desde tu historia, como de tomar esas decisiones como libres, pero no sé qué otros elementos sean necesarios mencionar para ir pasando de tanto odio y de tanto dolor a ese camino de la sanación colectiva en un país donde ser de un lado o del otro es visto como un cáncer o como el karma de la historia, como salir de esa condena. Bueno, primero que todo, esta labor que ustedes están haciendo, la verdad, porque, por ejemplo, nuestro andar, en mi caso, yo he ocupado varios espacios dentro de esa militancia, como bien lo reprendas tú. Em, Esta militancia al frente como defensora de derechos humanos, esta articulación que se ha hecho con distintas redes, distintas organizaciones, la iniciativa de Mujeres por la Paz, que se establece una agenda, todo esta, digamos, accionar, hacer, para mí ha sido como poner un poquito de un granito de arena, digamos, en la construcción de esa reconciliación que necesita el país, que nos ha llevado, y yo digo, hagamos una crítica y autocrítica también, ¿sí? ¿Qué pasó con la izquierda que dejó de lado esa formación de lo que es la conciencia política? Porque no seguimos realmente ahondando en una identidad verdadera, así sean los movimientos que sean, y no estemos diciendo siempre que lo que nos fregó, que es algo que a mí me llamó muchísimo la atención de mujeres, ponemos, somos de izquierda. Yo no me arrepiento de ninguna de las etapas, sí hay errores, pero yo personalmente no me arrepiento ni quiero negarme, digamos, de que fui una militante política, porque no estoy arrepentida absolutamente en eso. Así, digamos, crean que somos las malas del paseo, pero no, yo reivindico, digamos, este accionar como reivindico a muchas mujeres, por eso desde que hemos sentido este amor tan profundo y esta necesidad tan sentida y tan posible de cambiar, y que no nos vamos a replegar frente a las injusticias y a esta gran brecha que se sigue abriendo en nuestro país. No renuncio tampoco a que tengamos que seguir trabajando la parte de construcción de conciencia. Y esa conciencia se construye a través también de ir buscando y cada quien, cada grupo, cada individuo, ¿sí? Empezando por el individuo, sepa de dónde viene, qué es usted realmente y construya identidad de clase, llámele lo que sea, identidad étnica, ¿sí? Pero no nos apeguemos a que, bueno, sí, la Guardia Indígena, qué chévere, tal, y voy a acompañarla. No, construyámonos cada quien y fortalezcámonos en eso para construir realmente una nación, ¿sí? Una nación, porque de esa forma es que vamos a construir una nación, ¿sí? A reconocer y establecer los principios legítimos de la Constitución Política de Colombia, que somos una nación como se caracterizó, libre, soberana, pluriétnica, pluricultural, multicultural, ¿sí? Pero sobre todo con autonomía de estos pueblos.
para ser formal. Eso te quería decir. Pastora, muchísimas gracias por esta entrevista número 21 de Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Y además, gracias por este regalo de cumpleaños de paso. Así que celebro hoy contigo la vida y le agradezco también a ti por ayudar a ser parte de este proceso de sanación personal, humana, pero también la sumatoria de que somos muchas las historias en Colombia que decidimos aportar por la paz, por la justicia social y efectivamente por la justicia misma también y por que se busque la garantía de la no repetición de todos estos hechos tan catastróficos para nuestra sociedad colombiana y pues también para la región latinoamericana. De eso no hablamos mucho hoy, pero sé que también tienes mucho que contar, así que espero que en otro espacio podamos también ampliar esas temáticas. Claro que sí, mi Angélica. Gracias a ti, que tengas hoy día y todos los días mucha vida, mucha salud. En estos tiempos necesitamos seguir abrazándonos, así sea en la distancia, pero sentirnos que estamos cerca. Y haciendo esta labor me parece muy importante, pero además supremamente de regalo, tanto para ti como para mí. Qué rico Vale, celebrar contigo un hoy. abrazo gigante y gracias por haber compartido esta experiencia tan maravillosa en Mujeres que Tejen la Historia en América Latina y el Caribe. Ella es Pastora Puertas y la abrazamos en la distancia, así que no se pierdan las próximas entrevistas. Chao, Pastora. Gracias.